Gracias por avisarme. Bueno, entonces, la clase pasada hablamos de simetrías de gauge, pero en particular en el caso de una teoría de gauge no abeliana, o sea, de un grupo donde los generadores de esa simetría no conmutan. Entonces lo que hicimos la clase pasada fue generalizar lo que habíamos visto 2 clases atrás, que era la idea de qué es una simetría de gauge, y hace 2 clases vimos que es una simetría de gauge y usamos un caso relativamente sencillo, que es el caso de una simetría de gauge dada por una transformación del grupo U1. El grupo 1 es un conjunto de transformaciones de fase, que cambian los campos con una fase, o sea, a través de una transformación unitaria de un único parámetro. O sea, cambiamos una sola fase, ¿sí? Entonces a eso se le llama el grupo U1, y como ese grupo son exponenciales e a la i alfa x por q, la estructura de esa función es abeliana, o sea, conmuta la aplicación de estas transformaciones. Entonces, a eso lo llamamos un grupo abeliano. La clase pasada dimos una vuelta de tuerca y lo que hicimos fue ver un caso un poquitito más complejo, que es el caso del lagrangiano de, en vez de un campo de Dirac, de varios campos de Dirac, de n campos de Dirac, psi1 hasta psi_n, y pensamos en un grupo de transformaciones unitarias que transforman a cada uno de estos campos como combinación lineal de los otros campos, ¿sí? Y de todas esas transformaciones posibles nos restringimos a transformaciones unitarias, ¿sí? De transformaciones de fase local unitarias, o sea, el mismo tipo de transformaciones, e a la i alfa, ¿sí? G es el que la juega de Q en el caso que vimos de 1, es una constante del problema, alfa es el parámetro que me cambia la fase, y TA son los generadores del grupo, ¿sí? Un grupo puede tener una base de generadores, y por cada uno de esos generadores voy a tener un parámetro que me va a decir cuánto cambio la fase en esa dimensión, ¿sí? Entonces, este es el tipo de transformaciones que tenemos en mente. Estas son transformaciones unitarias, y en particular, por una cuestión de capricho, nos concentramos solamente en el subconjunto de esas transformaciones unitarias, que tiene determinante 1. Se llama Special Unitary Transformations, SU. Y como tiene n campos, los que quiero transformar, los llamo el grupo SUN. Nosotros hace varias semanas vimos, en particular, el grupo SU2 de spin, el grupo SU2 de isospin, el grupo SU3 del modelo de quarks. O sea, son grupos que nosotros ya vimos en este curso, y que ustedes probablemente vieron sin ponerle este nombre en cuántica, por lo menos. ¿Sí? Son cosas que de alguna manera ustedes ya vieron. Este grupo de transformaciones SUN es un grupo no abeliano, porque los generadores de estas transformaciones, estos TA, son operadores que no necesariamente conmutan, ¿sí? Entonces el anticonmutador tiene una cierta expresión, es una combinación lineal de los otros generadores, ¿sí? Bien. En una transformación unitaria de n parámetros, si yo a esa transformación unitaria represento matricialmente, tengo n filas y n columnas, o sea, n cuadrado numeritos, pero como está la condición de vínculo de que el determinante de masa matriz tiene que ser 1, entonces de esos n cuadrados tengo un grado de libertad menos, y entonces tengo n cuadrado menos 1 funciones arbitrarias a determinar, ¿sí? Que son estos parámetros alfa, son n cuadrado menos 1 numeritos, y n cuadrado menos 1 generadores también, ¿sí? Y estos parámetros son los que me cambian los campos de manera arbitraria, ¿sí? Entonces los campos, estos campos psi, estos espinores de Dirac, psi1 hasta psi_n, lo podemos escribir condensadamente en un vector de campos de Dirac que llamo phi, es un vector columna de este phi, que tiene psi1, psi2 hasta psi_n, y lo que hago es transformar
a ese conjunto de campos en un nuevo conjunto de campos, dada por esta transformación U aplicada a la psi, donde la U es la que escribí arriba, y así entonces es como transforman los campos ante esta transformación caprichosa. Lo que vimos la clase pasada es que para que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge, o sea, que sea invariante hasta esta transformación particular, tengo que cambiar la derivada ordinaria que aparece en el lagrangiano de Dirac por una derivada covariante. Eso, dicho en otro idioma, significa tengo que agregar campos de gauge. ¿Sí? O sea, el término de la derivada ordinaria lo voy a reemplazar por la derivada ordinaria más campos de gauge. Tantos campos de gauge como generadores tenga. Si por cada generador, por cada parámetro de mi transformación, voy a tener que agregar un campo de gauge que me solucione las cosas de modo tal de que el lagrangiano quede invariante. Entonces, la derivada ordinaria se transforma en una derivada covariante, que es la derivada ordinaria menos I por G, simplemente esto es una cuestión de normalización para que las cuentas a posteriori queden más lindas. G es este parámetro constante que puse en la transformación. ¿Sí? TA son los generadores del grupo, y WA, este A es 1 por cada generador, con el índice mu de la derivada ordinaria. Entonces W mu A son los n cuadrado menos 1 campos de gauge. ¿Sí? Bien, y obviamente, para que el lagrangiano quede invariante, estos campos de gauge tienen que transformar de una manera específica. Y lo que hicimos la clase pasada fue ver de qué manera tenía que transformar los campos, o sea, cómo es el campo de gauge, cada uno de esos campos de gauge, transformado, primado. Y lo que vemos es que tiene una pinta muy parecida a lo que vimos para 1, el campo de gauge nuevo es el campo viejo, más la derivada mu de alfa. Lo mismo que había pasado en QED. Pero, como este grupo es no abeliano, aparece un término adicional que tiene que ver con que estos generadores no conmutan, me aparece este término adicional. ¿Sí? Así es como tiene que transformar el campo de gauge, cada uno de los n cuadrado menos 1 campos de gauge, de modo tal de dejar el lagrangiano invariante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la otra cosa que hicimos? Fue, bueno, de la misma manera que hicimos con 1, el lagrangiano de Dirac tiene un término que es lo que llamamos lagrangiano libre, que es el lagrangiano de Dirac que nos daba las ecuaciones de Dirac de partículas libres que no interactúan con nada. Como cambiamos la derivada ordinaria por la covariante, aparece un término adicional, que es este término que mezcla a los campos de Dirac, que están en este phi, con los campos de gauge. Entonces, como este término tiene campos de Dirac y campos de gauge, lo llamamos término de interacción, que me vincula a los campos de gauge con los campos fermiónicos, y por una cuestión de completitud, uno podría agregar un término que solo dependa de los campos de gauge. ¿Sí? Y habíamos visto en la clase pasada una receta para obtener un tensor que es invariante de gauge. Y lo construimos la clase pasada explícitamente y tenía esta pinta. ¿Sí? Que si lo miran es parecido al f mu nu, la derivada mu de w nu menos la derivada nu de w mu, muy parecido a lo que tenemos para QED, pero otra vez, como el grupo es no abeliano, había un término adicional que me mezclaba dos campos de gauge. ¿Sí? Bien, y lo que vimos es que este lagrangiano, entonces, es parecido, es análogo a lo que vimos para QED, pero que ahora tiene n cuadrado menos 1 campos de gauge, que se acoplan con los campos de Dirac de una manera parecida, era psi techo, gamma mu, psi y el campo de gauge. Bueno, esto tiene una pinta parecida, con el aditivo de que como estas matrices, estos generadores, que son las matrices de Pauli para SU2, o las matrices de Gell-Mann para SU3, como no son diagonales, me mezclan campos, me mezclan el psi1 con el psi2, o el psi3 con el psi5, y eso es un poquito distinto que QED,
lo vamos a ver en un ratito. Pero la parte más interesante viene de este G-MUNU, porque al aparecer este término adicional en el G-MUNU, cuando yo haga G-MUNU al cuadrado, o sea, la contracción de G-MUNU consigo mismo, me van a aparecer términos cuadráticos en los campos de gauge, pero aparecen términos cúbicos que puedo asociar con este vértice, y términos cuárticos, donde cada W es una patita de este dibujito. Y esto significa que los campos de gauge interactúan consigo mismos, ¿sí? Y eso es una diferencia cualitativa enorme con QED, porque los fotones no interactúan consigo mismos, porque no tienen carga eléctrica, mientras que los campos de gauge de esta teoría sí interactúan consigo mismos, o sea que sí tienen carga, ¿sí? A este lagrangiano lo llamamos lagrangiano de Yang-Mills, porque fueron los tipos que se dieron cuenta de que el lagrangiano diría que es invariante de este lagrangiano. Y lo que queremos es, todo lo que vimos hasta acá es una cosa bastante, a mi modo de ver, bastante formal. Tengo una teoría, pero quiero utilizarla para escribir algo que veo en la naturaleza. Entonces vamos a ver la clase de hoy, que este lagrangiano de Yang-Mills, para el caso del grupo de simetría SU3 en particular, da una descripción de la interacción fuerte. Tengo que hacer una salvedad. Como las cuentas que hay que hacer para entender cómo es la interacción fuerte son extremadamente, con este lagrangiano, son extremadamente complicadas, exceden por mucho el objetivo de este curso en particular de estructura 4, y por eso es que eventualmente hay una optativa llamada QCD1 y QCD2, donde uno se pone a hacer estas cuentas con un poco de cuidado, que son bastante, desde el punto de vista técnico, son complejas, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es obviar la cuestión técnica de las cuentas, que las dejamos para materias optativas de grado o de posgrado, pero le quiero contar la idea física de cómo uno puede entender cualitativamente cómo se describe la fuerza fuerte con este lagrangiano. Ese es mi objetivo para la clase de hoy, ¿sí? Bien, este fue un resumen un poco extenso de lo que vimos la clase pasada. Seguramente no me cabe duda de que deben tener dudas, de que hay cosas que no les quedaron claras. Seguramente no me va a alcanzar ni una clase para responder todas esas dudas, pero estaría bueno que vayan tirando las preguntas que se les vienen a la mente, y así podemos tratar de avanzar y que las cosas le queden un poco más claras. Entonces, ¿hay alguien que quiera que discutamos algunas cosas que vimos con un poco más de detalle? Yo la verdad, o sea, sigo la idea, a mí lo que se me dificulta más que la parte conceptual, que bueno, sí, obvio que no se me hubiese ocurrido ni nada, lejos de eso, pero a mí lo que me cuesta mucho son las cuentas, o sea, los subíndices y eso. Ujú. Cuando vos me lo explicás, yo lo entiendo, pero si hay algo para mí que es difícil en esta parte, es esa parte, las Ok. cuentas. Sí, sí, te entiendo, eso es súper natural. Y para eso yo te recomiendo que hagas los ejercicios de la práctica y charles con los chicos de los TPs, porque para hacerse amigo de esta notación y entender qué son los subíndices y darle importancia a qué letra, hay que hacer ejercicios. A mi modo de ver, es la única manera de amigarse con estas cosas. Entonces, en ese caso, hacé los problemas de la guía, ¿sí? Sí, pero después, o sea, físicamente, creo que sigo bastante bien, por lo menos yo. Ok, bueno, me alegro. Bueno, una cosita que me interrumpen en cualquier momento igual, pero una cosita que tenía pensado contarles la clase pasada, y por una cuestión de tiempo quedó en el tintero, me gustaría contárselos ahora, es hablar que hace al tema de lo que vamos a ver hoy, es hablar de QCD, ¿no? Entonces, QCD, como les dije, es Quantum Chromodynamics, que es el nombre que se le da a una teoría de campos que describe la interacción fuerte. Y no es ni más ni menos que un ejemplo de este lagrangiano de Yang-Mills aplicado a un caso particular,
sea, QCD es el lagrangiano que vimos recién de Yang-Mills, pero de todas las simetrías SUN, la SU3 de color. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando vimos los quarks? Dijimos, en el modelo de quarks dijimos, bueno, para solucionar varios problemas, como la simetría de función de onda, o la medición de este parámetro R, que era el cociente de sección eficaz de producción a muones y hadrones, cosas que nosotros vimos hace ya mucho tiempo, dijimos que la cosa se solucionaba si los quarks tuviesen un grado adicional, un grado de libertad adicional que llamamos color, y que cada quark podía estar en un estado de color rojo, azul o verde. Un quark descrito por un espinor de Dirac que se llama psi red, o psi blue, o psi green, pero para el mismo quark, o sea, un quark U rojo, o U azul, o U verde. Entonces la representación fundamental de cada quark es la de SU3. ¿No? Entonces puedo tener el color rojo, que es un grado de libertad, o el azul, o el verde. Entonces, si uno tratase de seguir con esa idea y ponerla en este lagrangiano de Yang-Mills, entonces uno diría, bueno, tengo el lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU3 que describe el color, ¿no? Entonces, si es SU3, si n vale 3, entonces tengo 3 al cuadrado menos 1, 8 campos de gauge. A esos campos de gauge les voy a poner nombre, así como el campo de gauge de la interacción electromagnética lo llamamos fotón, es el encargado de decir cómo tienen que interactuar las partículas con carga eléctrica. Los campos de gauge de la interacción fuerte los vamos a llamar gluones. Se los llaman gluones porque la fuerza fuerte es atractiva, entonces los mediadores lo que hacen es glue, no sé, pues como que funcionan como pegamento de las cosas que interactúan. Mira, fuerza fuerte es una fuerza atractiva, como vimos al principio del curso. Y los gluones se acoplan con los quarks de manera parecida a QED, porque recuerden que el término de interacción en QED era psi techo gamma mu psi, por AMU. Bueno, acá es muy parecido, el término de interacción es este phi techo, donde ahora este phi es este vector de campos de Dirac, que en SU3 será este vector de campos de Dirac, de 3 campos de Dirac, de quark rojo, verde o azul. Gamma mu, las matrices de Dirac, algún generador, acá puse el T6, por ejemplo, por poner una de las matrices de Gell-Mann. En SU3, los generadores son las matrices de Gell-Mann, que ustedes ya conocen, las 8 matrices de Gell-Mann, estos 3 al cuadrado menos 1, 8 matrices de Gell-Mann, generadores, por el phi. Entonces este es el término de interacción. Entonces el phi techo es traspuesto y conjugado, es este de acá, el gamma mu, la matriz de Gell-Mann T6, lambda 6, que es un medio por la matriz de Gell-Mann, y este vectorcito phi, vectorcito de espinores de Dirac. ¿Sí? Entonces, si ahora hago este producto matricial, este vector por esta matriz por este vector, me da dos términos, escalares, si quieren, que son estos dos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto significa que, esto es lo que le decía, que una teoría de Yang-Mills mezcla los campos fermiónicos, porque este término tiene un quark verde y tiene un quark azul. Este tiene un quark verde y un quark azul. ¿Sí? Mientras que en el caso de QED yo tenía un electrón y sale un electrón. O sea, es la misma partícula. Es el psi y el psi techo, que describen a la misma partícula. Mientras que acá tengo un quark verde y se transforma en un quark azul, ¿no? Entonces cambió el tipo de partícula. Y esa es una característica lagrangiana de Yang-Mills por el hecho simplemente de que esta matriz no es diagonal. Simplemente porque el generador de SU3 de estas transformaciones no son diagonales. Para ver esto un poquitito más simple, yo podría, por ejemplo, reemplazar a T6, a lambda 6, perdón, a la matriz de Gell-Mann lambda 6, y a la matriz de Gell-Mann lambda 7, a esas dos las podría cambiar por una lambda 6 monio y una lambda 7 monio, simplemente cambiar las matrices. De esta manera, ¿no? Las sumo o las resto, y el por qué simplemente por una cuestión estética de que la matriz que me queda tiene solamente un elemento no nulo.
¿no? Este o este, mientras que este tiene los dos, ¿no? Entonces, con ese cambio de base, simplemente este término de interacción se transforma en este término solo. Simplemente por una cuestión estética, de que es un solo término, ¿no? Bien, ¿qué significa este término en términos de dibujitos? Esto significa, entra un quark green, entra un quark con color verde, y sale al final el spin-orbit psitecho, no sé si lo vieron en la práctica, pero en términos de dibujos de estos diagramas de Feynman, en este término significa entra este fermión y sale este fermión. O sea, viene un quark verde, sale un quark azul. Y eso, el término de interacción tenía acá, que no lo escribí, pido disculpas, el campo de gauge. Acá hay un WA, ¿no? Que es uno de estos 8 gluones, uno de estos 8 campos de gauge, que interactúa con estos quarks. Entonces, como la carga de color se conserva por el teorema de Nether, de la misma manera que la carga eléctrica se conservaba en QED, acá se conserva la carga de color. Entonces, si inicialmente había un color, finalmente tiene que estar el mismo. Entonces, la partícula que sale tiene color azul y la que entra tiene color verde, interactúa con algo, ese algo tiene que tener color azul y antiverde, de modo tal de que el estado inicial tiene color azul, verde y antiverde se aniquilan, color y anticolor, y el estado final es azul y esto se conserva. Y eso significa que los gluones tienen carga de color. De la misma manera que los quarks tienen color, los gluones tienen color y anticolor. Entonces, a diferencia de los fotones, que son los campos de gauge de electromagnetismo, que interactúan con partículas cargadas, pero el fotón no tiene carga eléctrica, en este caso los gluones interactúan con partículas que tienen carga de color, pero los gluones en sí mismos tienen carga de color también. Y es por eso que los gluones, como los gluones interactúan con las cosas que tienen carga de color, y ellos mismos tienen carga de color, entonces los gluones interactúan consigo mismos. Y por eso es que estos términos de 3 gluones, estos dibujitos de gluones interactuando consigo mismo en vértices de 3 o de 4 patitas. Porque como tienen carga los gluones, interactúan consigo mismos también. A diferencia de los fotones, que no interactúan consigo mismos. Entonces se darán cuenta que la física es completamente distinta. La física de un lagrangiano de Yang-Mills es completamente distinta desde el punto de vista conceptual al lagrangiano de QED, que era abeliano. Entonces una teoría no abeliana y una teoría abeliana son distintas, la estructura es distinta, pero la interpretación de esa estructura es distinta también. Entonces, mi intención en lo que queda, en la hora que queda, es contarles características cualitativas de QCD, tratando de partir del lagrangiano de Yang-Mills que vimos en la clase pasada y que les comenté al principio de la clase de hoy. Tratar de ver si uno puede asociar la física a la interacción fuerte desde el punto de vista cualitativo a partir del lagrangiano de Yang-Mills. ¿Por qué desde el punto de vista cualitativo? Porque las cuentas, si uno lo quiere hacer cuantitativo, se tiene que poner a aprender un montón de herramientas técnicas que exceden a este curso. ¿Sí? Esas cuentas son muy tediosas, hay que aprender a hacerlas y no encaja con la perspectiva que le estamos dando a este curso. Entonces, pero queremos que aprendan algo de la interacción fuerte, entonces vamos a tratar de ver características cualitativas que podemos sacar del lagrangiano de QCD para explicar la fuerza fuerte. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien por ahora? Bien. Muy bien, bueno, entonces, vamos a hablar un poco de QCD. Entonces, como les comenté recién, los gluones, que son los campos de gauge de SU3, los 8 campos de gauge de SU3, ¿sí? N cuadrado menos 1 con N igual a 3, eso da 8 gluones, cada uno asociado a una de las 8 matrices de Gell-Mann.
acabamos de ver que tienen color y anticolor, ¿sí? Y recordemos que los hadrones, en el modelo de quarks, lo que vimos en la primera parte del curso, se observan como estados ligados de 3 quarks, o de un quark y un antiquark. Y eso funcionaba muy bien en el modelo de quarks. Eso significa que no existe un quark aislado. Y recuerden que el conjunto de 3 quarks, o el conjunto de quark y antiquark, eran singletes de color, eran un estado sin color. O sea, tengo un estado rojo antiverde, o rojo, verde y azul, que es también el estado incoloro. Y eso es lo que nos permitía entender por qué se mezclan solo 3 quarks, quark y antiquark, y no otra combinación, no 5 quarks y 3 antiquarks, por ejemplo. Y eso nos dice que los hadrones, o sea, las cosas que tienen quarks, les gusta estar en estados de la naturaleza que no tengan color. ¿Sí? Y si yo quisiera agarrar a un quark y separarlo, y tenerlo solo, aislado, eso sería un estado con color y a la naturaleza no le gusta, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender por estas características, ¿sí? Entonces, la idea es que la fuerza fuerte uno la puede describir con un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU3 de color. Como les dije, vuelvo a insistir, las cuentas para convencerse de eso son bastante sofisticadas y no las vamos a ver en este curso. Vamos a ver que esta teoría es perturbativa en un cierto régimen y no es perturbativa en otros. Vamos a ver por qué y qué significa. ¿Y por qué insisto con esto de una teoría perturbativa? Si una teoría puede ser teoría de perturbaciones, entonces me puedo quedar a orden cuadrático, y es algo que uno entiende perfectamente, o orden cúbico, o orden cuarto, y así sucesivamente. Y uno podría decir hasta qué nivel de precisión voy a ver esa teoría. Y me ahorro un montón de cálculos, porque si miro a orden 1 o orden 2, estoy simplificando el problema más o menos, y eso hará las cuentas más simples o más dificultosas. Entonces es bueno en general tener una teoría perturbativa, desde el punto de vista técnico. QCD llega a un régimen en el que no deja de ser perturbativo, entonces ya la teoría se vuelve inmanejable, porque es una teoría complicada analíticamente, y además uno no puede hacer una aproximación teoría de perturbaciones, está en el horno, ¿no? Entonces QCD es una teoría difícil justamente por eso. Un comentario es que las características de la fuerza fuerte se observaron experimentalmente antes de que tengamos una teoría de QCD. Entonces se sabía de antemano qué características tenía la fuerza fuerte, simplemente porque se hicieron muchos experimentos, se recopilaron un montón de resultados que nos daban una idea de cómo es la interacción fuerte, pero no, la teoría vino una década después, ¿sí? Y si uno quisiese entender la interacción fuerte, el lugar óptimo para hacer eso es en hadrones, porque los hadrones están hechos de quarks y los quarks interactúan vía la fuerza fuerte. De todos los hadrones, el más común es el protón, ¿no? Y está en todos los elementos químicos, entonces el lugar para entender cómo es la fuerza fuerte es el protón, y el protón fue la partícula con la que iniciamos el curso, pues se recuerda en física nuclear, lo primero que dijimos es que es el protón. Entonces volvemos al inicio del curso, ¿sí? Muy bien, entonces, si uno quisiese ver dentro de un hadrón, si uno quisiese ver, por ejemplo, dentro del protón, ¿qué significa ver adentro de un objeto? Cuando uno quiere entender qué estructura tiene algo, puede hacer por lo menos dos cosas. Uno es mirarlo. Entonces, si yo quiero entender cómo es este reloj, lo que puedo hacer es iluminarlo con luz y ver cómo se refleja, cómo se difracta, cómo interfiere, cómo se refracta la luz. Y en función de esa información yo puedo decir cosas de ese objeto. O sea, esa es una manera súper cosmopolita en física de entender algo, ¿no? Es irradiarlo con radiación electromagnética y ver cómo es esa interacción electromagnética, y en función de eso poder decir qué características tiene un objeto, ¿sí? Otra manera de entender cómo está hecho algo es romperlo en partes más pequeñas, ¿no? Si yo quiero ver cómo es este reloj, lo puedo partir y decir, bueno, tiene una aguja, tiene una perilla, tiene esto, tiene lo otro, ¿sí? Ahora,
cada una de estas tiene sus limitaciones, ¿no? Y en particular, el primer caso de mirar un objeto, tiene la limitación de que la, la interacción con mi objeto es entre la luz y ese objeto, y para yo poder decir algo de un objeto de un cierto tamaño, la longitud de onda de la luz con la que estoy irradiando tiene que ser más chica que los tamaños de la cosa que quiero ver para poder resolver. Esto lo vieron en Física 2, ¿no? O sea, si yo quiero el poder resolvente de las redes y demás, lo que dice es que tiene que haber una relación entre la longitud de onda de la luz incidente y el tamaño típico de lo que yo quiero distinguir, ¿no? Entonces, si yo quiero distinguir cosas muy, muy, muy chiquititas, como cosas adentro del protón, por ejemplo, el radio del protón es 10 a la menos 15 metros. Entonces, si yo quisiese luz con longitud de onda más chiquitita que 10 a la menos 15 metros, esos serían fotones con una cierta energía. Longitud de onda muy chiquitita significa frecuencia muy grande, y h nu, con nu muy grande, es energías muy grandes. Entonces, si yo quiero mirar adentro de algo muy chiquitito, necesito fotones muy energéticos, ¿sí? Pero si tiro fotones muy energéticos, caigo en el segundo caso, rompo las cosas, ¿no? Estoy tirando fotones con pelotita, con una energía bestial, voy a hacer bolsa a lo que esté irradiando. Entonces, cuando uno quiere mirar cosas muy pequeñas, cae necesariamente en este segundo caso de que tengo que romper las cosas que quiero ver, ¿sí? Entonces, una manera de mirar un protón, si yo quiero ver qué estructura tiene un protón adentro, me gustaría pegarle con un fotón de bastante energía, ¿sí? Una manera de lograr eso, de interactuar con un fotón de alta energía, es utilizar scattering electrón-protón. O sea, tengo un blanco fijo, por ejemplo, de algún material que tiene núcleos, y en particular tiene protones, y le tiro un chorro de electrones de alta energía. Si esos electrones pasan cerca del protón, interactúan electromagnéticamente. Cuanto más cerca o cuanto más energía tenga el electrón, más energía va a tener el fotón que le pegue a mi protón. Y yo podría decir qué energía tuvo ese fotón si veo cómo es que se deflectó el electrón. O sea, el electrón se deflectará y tendrá una cierta energía y una cierta distribución angular, y con esas variables yo puedo predecir, por conservación del impulso, cuánto fue el impulso de este fotón que le pegó al protón, ¿sí? Entonces, si uno quiere mirar adentro de un protón, la manera experimental de hacerlo es agarrar protones y pasarle muy cerca electrones acelerados. Esos electrones interactúan electromagnéticamente, que significa intercambiar un fotón, y yo podría decir qué fotón le tiré viendo cómo es que se deflectó mi electrón. Eso es como se hace desde el punto de vista experimental, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver la estructura dentro de un protón, porque quiero ver cómo es la fuerza fuerte, una manera es interactuando con fotones. Entonces, tengamos en cuenta el scattering entre un electrón y una partícula fundamental, por ejemplo un quark, ¿sí? Entonces, si yo viese el scattering entre un electrón y una partícula fundamental, donde el énfasis de la palabra fundamental significa una partícula que no tiene estructura, que no la puedo partir en cosas más chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, un quark no está hecho de otras cosas más chiquititas. Lo mismo que el electrón. Entonces, si yo quisiera describir este proceso de scattering entre dos objetos fundamentales, un electrón y un quark, que interactúan electromagnéticamente, ambos están con carga eléctrica, la descripción cinemática de esto está dado por el cuadrivector del electrón y el cuadrivector del quark. O sea, el P-mu de mi electrón y el P-mu del quark definen de manera unívoca cuál es la cinemática de ese problema. Si yo puedo decir, este electrón tiene esta energía y va para allá con este impulso, y este quark tiene esta energía y este impulso, el problema cinemático está bien planteado, ¿no? Entonces, para describir correctamente un problema de una interacción entre dos partículas fundamentales, necesito 8 numeritos.
dos cuadrivectores. El cuadrivector del electrón, el cuadrivector del quark. 8 números. ¿Sí? Ahora, tengo un montón de, de condiciones de vínculo. Como la energía y el impulso se conservan, la energía y las 3 coordenadas del impulso se conservan, tengo 4 condiciones de vínculo, ¿no? Entre el estado inicial y el estado final hay 4 numeritos que yo sé que tienen que ser los mismos. Entonces, de esos 8 grados de libertad, 4 los pierdo porque tengo estas condiciones de vínculo. Por otro lado, tanto para el electrón como para el quark, como son partículas de Dirac, son fermiones relativistas, vale P igual a m cuadrado, vale la relación de dispersión relativista. El E cuadrado igual P cuadrado más m cuadrado, es esta condición relativista, vale para cualquier partícula fundamental. Entonces, como tengo 2 partículas en este problema, el electrón y el quark, tengo 2 condiciones de vínculo más. Las otras 4 son 6. Entonces, de los 8 grados de libertad, en realidad me quedaron 2 para describir este problema. Por otro lado, el scattering entre un electrón y un quark tiene simetría de rotación. O sea, si los electrones vienen en una dirección, después se deflectarán y se pueden deflectar en phi, o sea, en el ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo del plano transversal, hay simetría de rotación. Entonces, colisión a colisión, el electrón va a ir en un ángulo distinto, pero en todos tiene con la misma probabilidad. Entonces, como hay simetría de rotación en una colisión de este estilo, hay un grado de libertad menos, o sea, no necesito justamente describir ese ángulo, es intrascendente. ¿Sí? Entonces, en realidad tengo, ¿cuántos grados de libertad? Mis 8 de los 2 cuadrivectores, la conservación de energía y el impulso la resto, el P-mu del electrón y del quark los resto, la simetría simutal la resto, me queda una sola variable, independiente. O sea, para describir el scattering de 2 partículas fundamentales que no tengan estructura, me alcanza con una única variable independiente, que puedo elegir yo cuál la que sea, la energía, por ejemplo. Si yo puse la energía de este electrón, entonces inmediatamente queda determinada cuál es la energía de este quark y las distribuciones angulares. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si una de estas 2 partículas no fuese fundamental? Por ejemplo, si este quark fuese un protón, que no es una partícula fundamental, es una partícula que tiene estructura. Entonces, perdón que me adelanté un poquito. Si una de esas 2 partículas no es una partícula fundamental, o sea, el electrón es una partícula fundamental, hace scattering con otra cosa que no es fundamental. El protón eventualmente puede romperse en otras cosas más pequeñas. ¿Sí? En este caso, una de las 2 condiciones de vínculo, que era el P-mu de este protón, se rompe porque, al ser un choque que no es elástico, parte de la energía del protón, parte de la energía cinética de ese protón, la puedo utilizar en deformar o romper el protón. ¿Sí? Entonces, si una partícula no es fundamental, el choque no es elástico, es inelástico, y parte de la energía va en la inelasticidad de ese choque, y perdí ese vínculo. Entonces tengo un vínculo menos, entonces no me alcanza una variable, ahora necesito 2 variables para describir el problema. Entonces, el scattering de una partícula fundamental con otra partícula fundamental es un problema cinemático que se describe con una única variable independiente, como vimos en la anterior. Ahora, si una de estas 2 partículas no es fundamental, pierdo una condición de vínculo y ahora necesito una variable más para describir el problema, entonces necesito 2 variables independientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo puede utilizar uno esto desde el punto de vista experimental? Entonces, uno podría medir, por ejemplo, la energía y el ángulo con el que sale el electrón. Eso es un observable físico que uno en un experimento puede medir. Puede medir, frenar un electrón y medir la energía y ver dónde es que se deflectó. Entonces yo podría medir experimentalmente el ángulo de deflexión y la energía, 2 variables experimentales. Si esas 2 variables fuesen independientes, las 2,
Entonces, si yo cambio una, la otra no debería verse afectada. Porque eso justamente es que dos variables sean independientes. Si cambio una, la otra le importa 3 pepinos. ¿Sí? Entonces yo podría agarrar, fijar la energía, medir la distribución angular, y ahora cambiar la energía y medir la distribución angular otra vez. Y si veo que a la distribución angular le importa 3 cominos la energía del electrón, lo que digo es que la energía y el ángulo son variables independientes, y entonces necesito dos variables para escribir ese problema. Desde el punto de vista experimental. Por otro lado, si yo cambiase la energía y veo que necesariamente, experimentalmente, la distribución angular cambia, esas dos variables no son independientes. Al cambiar uno, fuerzo a que cambie la otra. Entonces, están correlacionadas. El comportamiento de una depende de la de otra, entonces son dependientes. Entonces diría que no tengo dos variables independientes, tengo una sola. Entonces, experimentalmente uno puede decidir en un problema de scattering, en un detector, en un experimento, si el scattering de un electrón con un protón depende de dos variables o de una variable. Y como vimos un ratito, si depende de una variable, el protón es fundamental. Si depende de dos variables, el protón no es fundamental. A modo de ejemplo, este es un resultado empírico que muestra mediciones de la sección eficaz, es algo que uno puede medir, de scattering electrón-protón, ¿sí? En función de la energía. ¿Sí? Elegí la energía como variable. Los puntitos son las mediciones experimentales en distintos regímenes, no viene al caso qué significan. Concentrémonos en estos puntitos negros. ¿Sí? Así es la naturaleza. Acá hay curvas punteadas. Esta curva punteada representa qué es lo que uno esperaría si las partículas estas fueran ambas fundamentales. O sea que la variable energía y la variable angular fuesen independientes. Uno espera esta distribución teórica. Y si fuesen correlacionadas, o sea, si pues ya me confundí a mí mismo. Esto es si dependiesen de una única variable, la predicción, y esto es si dependiese de dos variables. Entonces, este es un resultado experimental de scattering electrón-protón que muestra que los datos son compatibles con que necesito dos variables para describir el problema y no una. Conclusión, el protón no es una partícula fundamental. Necesito dos variables, ¿sí? Entonces ese era el caso de que era el scattering entre una partícula fundamental y una que no lo era. ¿Sí? Entonces, hay un montón de evidencia experimental que dice que el protón no es una partícula fundamental y está hecha de otras cosas más chiquititas. ¿Sí? Bien. Entonces, como acabamos de decir, el protón no es una partícula fundamental, y lo interesante es que si uno hace el mismo experimento que acabamos de ver hace un ratito, pero aumento la energía, en vez de 2, 4, 6 en ciertas unidades, me voy a 1000, 2000, a energías muy altas, ahí sí los puntitos negros se parecen a esta curva. Y eso significa que experimentalmente a muy altas energías, el mismo proceso, scattering electrón-protón, pero a más altas energías, se comporta como la colisión entre dos partículas fundamentales. Ese es un resultado experimental del cual no tengo un plot en este slide. ¿Sí? Entonces, la observación empírica, y que fue una sorpresa en su momento, es que a energías más altas, la sección eficaz pasaba a depender de una sola variable, y eso implica que el scattering es entre el electrón y un componente fundamental del protón. Es como si el protón estuviese hecho de cositas más chiquititas, y que a energías muy altas el fotón interactúa con uno de esos constituyentes directamente. Y es una interacción entre dos cosas puntuales, entre dos cosas sin estructura, fundamentales. A Feynman le puso nombre a esos objetos, se llamó partones, los constituyentes del protón que
que uno ve que a altas energías los electrones interactúan solo con ellos, como si no le interesara el resto de las cosas, lo llamó partones, parton, pedacito, una parte del protón. ¿Sí? Bien, en la década del 60, fines del 60, hubo un tipo llamado Bjorken que descubrió lo que hoy conocemos como Bjorken scaling, que es el hecho de que en una teoría de campos con el lagrangiano de Yang-Mills que nosotros vimos en la clase pasada, si el electrón está formado por constituyentes puntuales, si está hecho de cositas más chiquititas fundamentales, que la interacción de... lo que demostró analíticamente es que con el lagrangiano de Yang-Mills, a energías muy altas, justamente pasaba eso, que es que a energías muy altas los constituyentes del protón son los únicos que interactúan con el electrón. ¿Sí? Esa cuenta es complicada, por eso que simplemente les cuento el resultado, y por eso le dieron el Nobel a este tipo, ¿no? De que demostró analíticamente que justamente el lagrangiano de Mills que nosotros vimos describe este comportamiento que uno ve experimentalmente de la fuerza fuerte. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿estos partones qué son? ¿Son los quarks que nosotros vinimos discutiendo desde el principio del curso? Porque en principio son cosas distintas, porque estos partones son los campos de Dirac, los psi que están en el lagrangiano de Dirac, que interactúan en el lagrangiano de Yang-Mills, mientras que los quarks eran una herramienta contable. Dijimos existen los quarks U, D y S, y entonces 2U y 1D son el protón, y el neutrón son 2D y 1... Era una cuestión contable, pero no los quarks, en el modelo de quarks no dijimos nada de cómo es que interactúan esas partículas. Entonces, partones y quarks vienen de orígenes distintos, uno de un lagrangiano y el otro viene de una cuestión contable, y uno tendría a pensar, ¿son las mismas cosas? Y la respuesta uno la tiene que dar experimentalmente, ¿no? Entonces recuerden que los quarks tenían carga, spin, isospin, extrañeza, tenía un montón de números cuánticos. Si uno los puede medir experimentalmente, podría decir si esos partones, cuáles son sus números cuánticos, y la sorpresa es que los números cuánticos de esos partones son los números cuánticos de los quarks. Entonces, ahora sabemos que los campos de Dirac del lagrangiano de Yang-Mills, que describen las interacciones fuertes, son los mismos quarks que habíamos dicho que nos servían para describir a los hadrones. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de características de la fuerza fuerte, características conceptuales, ¿sí? Cualitativas. ¿Sí? Muy bien, a muy altas energías, parecieran que los partones estaban libres, porque si a muy altas energías el electrón solo interactúa con el quark, entonces es como que al electrón y al quark le importan tres pepinos lo que esté alrededor de ese quark. Eso significa que estén libres, ¿no? O sea, si interactúa solo con no le importa qué hay alrededor. Entonces, a altas energías los quarks parecían casi libres, pero energías muy chiquitas, la interacción se hace muy grande. ¿Sí? Esas son características de la fuerza fuerte que vamos a ir discutiendo con el correr de los slides. A principios de la década del 70, hubo un tipo llamado Tufte, a quien también le dieron el Nobel, acá tienen el paper de por qué, demostró analíticamente que una teoría de gauge SU3, o sea, el lagrangiano de Yang-Mills que nosotros construimos la clase pasada, tiene estas características. ¿Sí? ¿Qué características? Que a altas energías esos campos son como si fuesen campos de partículas libres, pero a muy bajas energías la interacción diverge. ¿Sí? Él lo mostró analíticamente, ¿no? Entonces mostró cualitativamente las cosas que uno ve en los experimentos del lagrangiano que nosotros construimos la clase pasada. ¿Sí? Bien. Hagamos entonces el siguiente experimento pensado, ¿no? Supongamos que tengamos un mesón, o bueno, un hadrón incoloro, ¿no? Yo tengo un estado quark-antiquark. Bueno, los colores no son los más felices, pongamos rojo antirrojo, ¿no? Y supongamos que yo quiero separarlos entre sí, ¿no? Entonces quiero agarrar uno de esos cuales los voy separando entre sí.
Entonces, como la fuerza fuerte es atractiva, empieza a haber gluones que tratan justamente tratan de pegotearlos entre sí. Entonces esos gluones empiezan a aumentar la energía que hay entre ellos, a punto tal de que si los separé a una cierta distancia, la energía de esos gluones es muy alta, ¿sí? Quizás sea tan alta como para poder generar dos partículas, un quark y un antiquark, del vacío. Para eso necesito cierta energía. Y entonces, este quark le gusta estar cerca de este quark que tiene anticolor, y este quark le gusta estar con este otro que forman otra vez un estado incoloro. Y entonces, como que baja la energía de la naturaleza, se relajan las cosas y dice, bueno, creé otros dos mesones, ¿no? Y eso lo podría hacer sucesivamente. Yo puedo tratar de arrancar un quark de un estado incoloro. A la naturaleza eso le crea tanta tensión que minimiza la energía proveyendo del vacío quarks de modo tal de otra vez tener estados incoloros. ¿Sí? A esta característica se lo llama confinamiento. Me parece motivado por el hecho de que los quarks están confinados a estar con otros quarks, no pueden estar libres, porque al tratar de alejarlos, no puede, pedile a mami, pedile a mamá o a Toby. Bueno, entonces los quarks están confinados a estar con otros quarks, porque si estuvieran solos, si no estuviesen confinados, serían un estado con color, y a la naturaleza eso no le gusta. La naturaleza es parte de hadrones en estados incoloros, y al tratar de alejarlos, o sea, distancias grandes, uno lo puede pensar como energías chiquitas. ¿Por qué? Porque la energía es h nu, por ejemplo, la energía de un fotón, ¿no? Y nu es la inversa de lambda, o sea, la energía es h sobre lambda. Entonces, energías grandes implican longitudes de onda cortitas, ¿no? Si es h nu, h sobre lambda, si lambda es chiquitito, E es grande. Entonces, distancias cortas implican energías muy altas y viceversa. Energías pequeñas implican distancias grandes. Entonces, si yo quiero alejar quarks, o sea, distancias grandes, significa energías pequeñas, la naturaleza eso no le gusta y se las ingenia para confinar a los quarks. O sea, provee de quarks con el color necesario para hacer que estos quarks estén en estados incoloros. Perdón, tengo una hija rompebolas que quiere que le ponga mucha pelota, Carmen, ¿eh? Yo no me la intentaba poner. No puedo. Pedí la mamá. Simplemente le pondré bien la plantilla. Bueno. Perdón, entonces, esta es una característica cualitativa de la interacción fuerte, pero que evito las cuentas porque son más complicadas de lo que uno espera, pero el lagrangiano de Gamens que nosotros vimos con el grupo SU3 tiene estas características. ¿Sí? Bien. Otra propiedad importante que tiene la fuerza fuerte es lo que se llama la libertad asintótica. ¿Qué significa? Que a altas energías los quarks parecen estar libres. ¿Sí? Lo que vimos recién, de que al aumentar la energía en una colisión electrón-protón, pareciese ser que la interacción es solo con un quark, es como que el quark estuviese solo, ¿no? Estuviese libre. A eso se le llama libertad asintótica. A muy alta energía, el quark está libre. ¿Sí? Esa es una característica fenomenológica. ¿Cómo puede uno tratar de explicar esa característica a partir del lagrangiano? ¿Sí? Entonces, para hacer eso, primero pensemos el caso electromagnético, ¿no? Entonces, supongamos que uno tiene un electrón que está en el vacío, ¿no? Ahora, ese electrón nosotros vimos que eventualmente puede emitir un fotón, o sea, nosotros vimos que a alta o suficiente energía uno puede generar pares de partícula-antipartícula, si yo tuviese suficiente energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este electrón podría emitir un fotón y hacer un scattering, y ese fotón podría generar un par partícula-antipartícula, ¿sí? Electrón-positrón, pero este par electrón-positrón pueden volver a recombinarse en otro fotón, ¿no? Y así sucesivamente.
Entonces se generan como dipolitos, ¿no? Pues fíjense que acá hay un par partícula con carga negativa y con carga positiva, ¿no? Es como una especie de dipolo. Entonces, visto desde lejos, si yo fuese un observador que está... Carmen, no hagas ruido, hija. Bueno, si yo mirase a suficiente distancia, lo que vería es el electrón y esto que se llama polarización del vacío, este efecto de que aparecen dipolitos que después se vuelven a anular, y es como si mi electrón real estuviese rodeado de un material dieléctrico, ¿no? Del vacío que se va polarizando, forman dipolitos. Y ustedes ya vieron en física 3 y en teórica 1 que una carga eléctrica en un medio dieléctrico, el efecto del dieléctrico es apantallar a la carga, es disminuir la carga total. Eso es una cosa que ustedes ya vieron en física 3. Entonces, lo mismo ocurre acá. Si uno tiene una partícula viajando por el vacío se polariza, y si yo veo las cosas a distancias muy grandes, lo que veo es mayor polarización todavía, y la carga la veo apantallada, siento una carga eléctrica menor de la que realmente tiene ese electrón, por el efecto de que ese dieléctrico me la fue apantallando, fue disminuyendo la intensidad de esa carga. ¿Sí? Entonces, a distancias muy grandes, que es lo mismo que dijimos un ratito, es la inversa de la energía. Distancias grandes es energías bajas. Uno siente una intensidad que es la intensidad macroscópica de interacción electromagnética, que es la constante de estructura fina, que ustedes ya vieron en física 4, es 1/137. ¿Sí? La intensidad del acoplamiento electromagnético, a escalas macroscópicas en la vida cotidiana, es un numerito 1/137. ¿No? Pero si yo me voy acercando a mi electrón, esta polarización del vacío disminuye. ¿Sí? Si yo estoy muy cerca del electrón, tengo menos polarización, entonces estoy viendo cada vez más la carga real que tenía ese electrón, ¿sí? Y que es más grande, como estaba pantallada, lo que veo es una carga más grande. ¿Sí? Eso ocurre en realidad, y entonces esta constante de estructura fina, que habla de la intensidad, cuán fuerte es la interacción electromagnética, cambia dependiendo de si yo veo las cosas a distancias muy grandes o a distancias muy chicas, que es lo mismo, es decir, bajas energías o muy altas energías. Entonces, esta constante de estructura fina, que también se llama constante de acoplamiento electromagnético, tiene un valor que no es constante, que depende de cuán cerca o cuán lejos esté, o lo que es lo mismo, si veo las cosas a bajas energías o a altas energías. ¿Sí? Por eso esta constante de acoplamiento, la constante de estructura fina, no es constante, o es una constante que corre, se dice, se lo llama running coupling constant. ¿Sí? Esta constante de estructura fina que ustedes vieron en estructura 4, en realidad cambia su valor, o sea, no es constante, dependiendo de la energía típica del problema que uno quiera ver. Como toda la física que ustedes vieron en física 4 y en electro, son cosas de baja energía, entre comillas, alfa es 1/137, funciona muy bien. ¿Sí? Pero el hecho es que a energías más altas ese acoplamiento es más grande porque el apantallamiento que dijimos hace un ratito disminuye. Entonces, una manera de entender eso, voy a tratar ambiciosamente de, en 3 minutos, contarles lo que se llama renormalización de una teoría de campos, que son varias clases en teoría de campos. Entonces voy a tratar ambiciosamente en 3 minutos de darle la idea resumida de qué es el fenómeno de renormalización. ¿Qué significa la renormalización? Significa lo siguiente. Supongamos que yo soy un observador, por ejemplo un electrón, que interactúa electromagnéticamente con una carga, con un electrón. Si este soy yo, que tengo carga eléctrica, entonces interactúo vía un fotón con otra carga eléctrica. La carga eléctrica esta es la carga real, la carga que tiene esa partícula, no la que yo sienta, es la carga real. Por eso le pongo E sub 0. ¿Sí? Ahora, este fotón
podría generar un dipolito, podría generar un par partícula-antipartícula, un electrón y un positrón, que es como un dipolo que me atenúa la carga. Y esto podría ser un dipolo, dos dipolos, infinitos dipolos. Lo llamo todos los posibles dipolitos que cree en el medio. ¿Sí? Y el efecto de eso, como vimos en el slide anterior, es de apantallar la carga. Entonces, si yo me olvido de la polarización del vacío, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Sabes que tuve mucha fuerza para meterme en los patines y al final no me dejas patinar? Bueno, después, en un ratito patinamos juntos. ¿Sí? Entonces, si yo me olvido de la polarización del vacío, lo que puedo decir es, bueno, yo lo que veo, yo no sé si se polariza el vacío o no, yo lo que veo es una interacción entre dos partículas con carga eléctrica. O sea, la interacción depende de cuál es la carga eléctrica, cuán intensa sea esta carga. Entonces, lo que uno dice es que renormalizo la carga. Digo, la carga eléctrica depende de la energía del fotón, de la energía de mi problema. Entonces la carga eléctrica no es una constante, o sea, esta constante de acoplamiento no es constante, sino que depende de la energía. ¿Sí? ¿Cómo depende? Bueno, tengo que hacer el cálculo analítico de estas cositas, de un dipolo, de dos dipolos, de infinitos dipolos. Esa es una cuenta que uno puede hacer. El resultado es esto. El resultado de esa cuenta, que es una cuenta no trivial de teoría de campos, es cómo cambia la intensidad del acoplamiento de la estructura fina, en función de la energía del problema, ¿sí? Tiene una cierta dependencia con la energía. ¿Sí? Y el resultado de esta cuenta es de considerar este diagrama, con este diagrama, con este diagrama, la interferencia, el módulo al cuadrado de todos estos diagramas, es la probabilidad de que ocurra el proceso en general. ¿Sí? El resultado de esa cuenta es este que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que uno tiene una dependencia muy particular con la energía, que si uno la grafica, la constante de estructura crece con el logaritmo de la energía. O sea, cuando la energía es más alta, la interacción, o que es lo mismo que decir distancias más chiquititas, la interacción se hace más intensa. A energías muy bajas, o sea, distancias muy grandes, o sea, en experimentos macroscópicos, alfa converge un valor que es 1 sobre 137, que es lo que ustedes vieron en física 4. Pero energías muy altas, esto empieza a diverger como un logaritmo. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, si diverge, ¿cuándo diverge? ¿Para qué valor de Q esto se fue al carajo? Bueno, y eso diverge a valores de energía de 10 a la 26 gigaelectronvolt, que es la energía de todo el universo, básicamente, ¿no? O sea, la interacción electromagnética diverge a escalas de energías que nosotros no hemos visto en ningún lugar del universo. ¿Sí? Entonces, a los efectos prácticos, la interacción electromagnética tiene una constante que depende de la energía, pero que el cambio de la energía es bastante atenuado. ¿Sí? Lo que muestro en este gráfico es 1 sobre alfa, o sea, la inversa de alfa, en función de la energía de distintos experimentos. Entonces, experimentos de muy alta energía, experimentos más chiquititos, experimentos que puedo hacer en mi cocina. ¿Sí? Y lo que uno ve es que alfa es 1 sobre 132 para energías chiquititas, pero que se hace más grande, o sea, es 1 sobre 127 para energías más grandes. ¿Sí? Todo esto que les acabo de contar son características del electromagnetismo, ¿sí? Y que se desprenden de cómo es el lagrangiano de QED. Entonces volvamos a QCD, que es el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Veamos este efecto otra vez de la polarización del vacío, pero en QCD. O sea, en vez de tener un electrón que emite fotones, que es el electromagnetismo, tengo quarks que emiten gluones. ¿Sí? Ahora, un quark puede emitir un gluón, ese gluón puede emitir un par quark-antiquark, pero también puede emitir como QCD. Es una teoría donde los campos de gauge, los gluones, tienen esos vértices de 3 patitas y de 4 patitas. Un gluón puede generar más gluones. Y recuerden que a diferencia del fotón que no tiene carga eléctrica, los gluones sí tienen carga de color.
Y es una diferencia cualitativa que tiene la región de Yang-Mills y la región del QED. Los campos de gauge tienen carga de color, mientras que el fotón no tiene carga eléctrica. ¿Sí? Y eso es una consecuencia de que una teoría es abeliana y la otra no. Y que me da el vértice de 3 patitas y 4 patitas y la otra no. Entonces, si uno tiene un quark, el vacío se polariza proliferando carga eléctrica, porque se le generan gluones que tienen carga de color, esos gluones me dan más gluones, tienen más carga de color, cuanto más lejos me vaya, más carga voy a ver. Y entonces la interacción, en vez de apantallarse, como en el caso anterior, se antiapantalla, o si quieren, prolifera la carga. Y si veo más carga de color, más intensa es la interacción. Si aumento la carga, la interacción se vuelve cada vez más grande. Por eso es que a distancias muy grandes, o energías muy chiquititas, la interacción fuerte se hace cada vez más fuerte. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Si yo quiero separar dos quarks, a distancias más grandes, la interacción diverge porque aparecen gluones que tienen mucha carga de color y se genera más carga y la interacción aumenta. ¿Sí? Por otro lado, a distancias muy chiquititas, si yo me acerco mucho a este quark, esta proliferación de quarks y gluones no ocurre, y Tufts lo que calculó es que la interacción fuerte se desvanece, asintóticamente converge a cero. Esa fue la demostración del premio por lo cual le dieron el Nobel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la cuestión con la constante de acoplamiento? Lo mismo que hicimos con el electromagnetismo y el alfa, ¿cómo sería acá en QCD? En QCD tengo lo mismo, este fenómeno de renormalización. Es decir, yo tengo dos partículas que interactúan intercambiando un gluón, eso sería intercambiar un gluón, o un gluón que hace un loop de quark-antiquark, pero como los gluones también interactúan consigo mismo, podría generar un loop de gluones de 3 patitas, acá tengo 1, 2, 3 gluones, o de 4 patitas, 1, 2, 3, 4 patitas. Y estos términos, cuando uno quiere calcular la probabilidad de este proceso, lo que tiene que hacer es el módulo al cuadrado de todos estos términos, que son infinitos. Cuando uno hace ese cálculo, estos términos interfieren destructivamente. ¿Sí? En vez de interferir constructivamente, interfieren destructivamente, y la dependencia de la interacción con la energía ahora tiene un signo cambiado acá. Antes era 1 menos el logaritmo, ahora es 1 más el logaritmo. ¿Sí? Y eso cambia cualitativamente el comportamiento. Ahora, la constante de estructura en función de la energía disminuye cuando aumenta la energía. Cuando la energía es más grande, el acoplamiento se hace cada vez más chiquitito. Eso es lo que demostró Tufts. ¿Sí? Y es al revés que en el electromagnetismo. En el electromagnetismo era al revés. Cuando la energía era más grande, el acoplamiento aumentaba. Acá no. Cuando la energía es más grande, el acoplamiento disminuye. Y esto es la libertad asintótica. Significa que la intensidad de la fuerza fuerte, que está dada por esta constante de estructura llamada alfa, ese es alfa strong, alfa de la interacción fuerte. Cuando la energía es más grande, la intensidad de la fuerza fuerte se vuelve cada vez más chiquitita. Es esa libertad asintótica de que a energías muy altas los quarks están como si estuviesen libres. ¿Por qué? Porque interactúan cada vez menos vía la fuerza fuerte. Por otro lado, cuando la energía es más chiquitita, alfa se vuelve más grande. O sea, a energías chiquititas, o sea, a distancias grandes, como cuando quería separar mis quarks, la fuerza fuerte se vuelve muy grande y a eso a la naturaleza no le gusta. La interacción es demasiado fuerte, valga la redundancia. Este plot muestra resultados experimentales. O sea, estos puntitos con su barra de error son resultados experimentales y este es el ajuste usando los cálculos de QCD, del Lagrangiano de Yang-Mills. Y lo que uno ve es que hay un acuerdo muy bueno. Una cosa... y este plot lo puse porque lo hizo un estudiante de doctorado que trabajó con nosotros hace unos años, que midió experimentalmente a un orden de magnitud más grande que esta energía. Estos 10 a la 2, estos 10 a la 3. Y él midió los puntitos rojos. Lo pongo en tributo a Gino Marseca, que fue quien midió esto. Bueno, una cosa importante es que si uno quisiese hacer una teoría de perturbaciones, si yo quiero agarrar QCD y hacer una teoría perturbativa significa un desarrollo en serie de Taylor,
Y ese desarrollo en serie Taylor va a funcionar si cada orden del desarrollo de Taylor se hace más chiquitito. Entonces la teoría converge. ¿Sí? Entonces, un desarrollo en serie Taylor, uno lo hace un desarrollo en serie Taylor en función de algún parámetro. El parámetro que uno elige para hacer teoría perturbativa es justamente este constante de acoplamiento. En el caso del electromagnetismo, como la constante de acoplamiento es chiquitita, es del orden de 10 a la menos 2, cada orden, o sea, el término alfa es 10 a la 2, el término alfa cuadrado es 10 a la menos 4, el término alfa cubo es 10 a la menos 6, entonces la teoría converge. Cada orden en teoría de perturbación es órdenes de magnitud más chiquitito que la anterior. ¿Sí? Por eso es que uno puede hacer teorías perturbativas de QED, del electromagnetismo. Pero en QCD, fíjense que la constante esta, el alfa, el parámetro sobre el que yo haría teoría perturbativa, a energías altas funciona muy bien, porque a energías por acá, alfa vale 0,1, y entonces cada orden de teoría perturbativa es en valor absoluto un orden de magnitud más chiquitito. 0,1, 0,1 al cuadrado, 0,1 al cubo, es cada vez más chiquitito. Entonces puedo hacer teoría de perturbaciones y llegar a un resultado razonable. Pero para energías chiquititas, o sea, si yo me muevo hacia la izquierda, alfa crece. Eventualmente, para valores muy chiquititos de la energía, valores pequeños de energía es distancias grandes, escalas macroscópicas, alfa es más grande que 1, y no puedo hacer teoría de perturbaciones, porque si alfa valiese 2, por ejemplo, el término lineal en alfa es de orden 2, el término cuadrático en alfa es de orden 4, el término cubo es de orden 8, y cada término empieza a diverger, la teoría no converge, no me sirve teoría de perturbaciones. Por eso es que el QCD es perturbativa a altas energías, y eso significa que los quarks están libres, es la libertad asintótica, y es no perturbativa a bajas energías, y eso tiene que ver con esta propiedad del confinamiento, de que los quarks, si yo los quiero alejar, o sea, distancias grandes, energías chiquititas, la interacción fuerte diverge, y eso a la naturaleza no le gusta, y por eso me genera quarks del vacío para bajarme energía. ¿Sí? Si lo piensan, todo esto que acabamos de discutir tiene su anclaje en la estructura del lagrangiano. Por ejemplo, el hecho de que los gluones interactúen consigo mismo, esas patitas de 3 vértices que vimos, perdón, con marearlos, que el lagrangiano tenga este G mu nu, que da estos términos cúbicos en los campos de gauge y cuárticos, significa que los gluones interactúan consigo mismo, que en QED eso no ocurre, porque QED, como es abeliano, estos dos términos no están, entonces los fotones no tienen carga, y no interactúan consigo mismos. Y esa característica del lagrangiano es la que yo traté de enfatizar en esta visión totalmente cualitativa de la polarización del vacío y el apantallamiento en QED y del antiapantallamiento en QCD. Como los gluones tienen carga de color e interactúan consigo mismos, el efecto es totalmente contrario. Entonces, fíjense que la constante de acoplamiento, o sea, cuán intensa es una interacción, el comportamiento cualitativo para la fuerza fuerte, el alfa QCD, disminuye con la energía, mientras que en QED, en el electromagnetismo, la interacción crece con la energía. ¿Sí? Entonces, nosotros vivimos a muy bajas energías, por acá, y por eso es que el electromagnetismo, la constante esta de interacción es 1 sobre 137 constante, pero para la interacción fuerte es infinito. ¿Sí? Y que a distancias muy grandes, bueno, uno tiene este comportamiento de libertad asintótica, que los quarks se ven como libres, mientras que QED la interacción diverge. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, para mí era contar, esta es la clase de QCD de todo el curso, como los cálculos analíticos a partir de Lagrangiano y Yang-Mills son bastante complicados desde el punto de vista técnico, y este no es un curso de QCD, no vamos a hacer esas cuentas porque tenemos que estar meses desarrollando
cierta maquinaria, a lo que apunté es a contarles características cualitativas que tiene la fuerza fuerte. Por ejemplo, el confinamiento de los quarks y la libertad asintótica. Y tratar de mostrarles de dónde viene del lagrangiano de Yang-Mills. Y la magia está en el hecho de que los gluones son campos de gauge que interactúan consigo mismos y que tienen carga, a diferencia del fotón, que no interactúa consigo mismo porque no tiene carga eléctrica. Y que tenga o no tenga carga viene de la estructura del lagrangiano que vimos en las últimas dos clases. Entonces la finalidad de la clase de hoy era contarles cualitativamente cómo uno puede inferir ciertos comportamientos que uno ve experimentalmente basados en el lagrangiano de Yang-Mills que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y ahí termina lo que vamos a ver con la interacción fuerte, porque cuando uno quiere hablar un poco más en serio, se tiene que arremangar y hacer una cuenta, y eso escapa al objetivo que nosotros tenemos en este curso. Esas cuentas son demasiado complejas. Entonces, acá termina lo que vamos a ver con QCD, con nuestro entendimiento de la fuerza fuerte. Pero les digo que para aquellos que sean escépticos y pueden cursar la optativa QCD1 y QCD2, hacer esas cuentas y convencerse de que esta teoría describe perfectamente las interacciones fuertes. Al día de hoy está muy bien entendida la interacción fuerte a partir de este lagrangiano de Yang-Mills del grupo de su 3D color. ¿Sí? Es una descripción de la naturaleza que está súper testeada. ¿Sí? Bien, eso era lo que tenía para contarles, y la clase que viene empezamos con otro paradigma que tiene que ver con nosotros vimos las interacciones electromagnéticas, basados en el lagrangiano, vimos las interacciones fuertes, basados en el lagrangiano de Yang-Mills, y vamos a ver en las próximas 2 o 3 clases cómo funcionan las interacciones débiles en este marco de teorías lagrangianas. Vamos a ver el lagrangiano de Dirac para describir las interacciones débiles. Como las interacciones débiles son más retorcidas conceptualmente, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Sí? La clase que viene vamos a hablar de cómo son las interacciones débiles desde el punto de vista fenomenológico y cómo históricamente se las entendió. Ese es el objetivo de la clase que viene. ¿Sí? Bueno, yo no sé ustedes, estoy un poco agotado, pero tenemos unos minutos para preguntas, o dudas, o consultas, o lo que quieran discutir. Este es un buen momento para preguntar. Sí, yo te quería hacer en realidad Dale. un par de cositas. Bueno, la primera era que todo lo de electromagnetismo que conocemos en la vida cotidiana, entonces las cargas que medimos siempre están apantalladas por la polarización del vacío. Exacto, exactamente. Y lo que ves Ok. es una carga que se llama renormalizada. O sea, la carga del electrón es lo que se llama la carga desnuda, este E0 que tiene un cierto valor. Y la carga que vos ves en un experimento depende de la energía a la que estás haciendo ese experimento. ¿Sí? Y esta se llama una carga renormalizada, porque una cosa, desde el punto de vista técnico, no mencioné en esta renormalización, esta integral, o sea, si uno quiere calcular este coeficiente en mecánica cuántica, esto es una integral que diverge, te da infinito. Pero esta integral te da otro infinito, y la integral que sigue te da otro infinito. Entonces, si yo quisiese calcular solamente este proceso, me da una cosa que diverge, o sea, algo que no tiene sentido, porque la interacción electromagnética tiene un cierto valor. ¿Sí? Entonces, estos infinitos se absorben en este proceso cuando vos consideras todos los posibles casos, ¿sí? Y esos infinitos se absorben en lo que se llama la carga renormalizada. ¿Sí? Por eso, esa renormalización significa cuánto vale efectivamente la carga eléctrica, y eso depende de a qué escala de energías estás operando vos en un experimento particular, o en un caso particular. ¿Sí? La carga de electrón es un cierto número fijo, que es la carga, se llama carga desnuda, ¿sí? Pero la carga que vos sentís en un experimento depende de la energía en la que vos estás. Dicho esto, para el electromagnetismo, el running, o sea, cómo es que cambia el valor de esa constante de acoplamiento, es muy lento.
Entonces, todos los experimentos que vos hiciste en tu vida en física 4 viven en esta escala de energías muy bajitas. Y alfa es 1/137. La física atómica y molecular está esta escala de energías, porque la atómica es de energías del orden del electronvolt, que es la energía, el fundamental del átomo de hidrógeno era 13 electronvolt, ¿no? Entonces, energías del orden del electronvolt, alfa es 1/137. Y esas energías son más altas que tu vida cotidiana. Entonces, para los efectos prácticos macroscópicos, la carga del electrón es la misma, porque alfa es proporcional a la carga del electrón al cuadrado. Alfa es Q cuadrado sobre 4pi. La carga del electrón al cuadrado sobre 4pi. Eso es alfa. O sea que alfa es la carga del electrón al cuadrado, si querés. Entonces, si alfa es constante, la carga del electrón es constante. Y eso es más o menos constante, no te das cuenta porque la dependencia va como un logaritmo que tarda mucho en crecer. ¿Sí? Pero entonces la carga del electrón no es constante, depende de la escala de energías de tu experimento. Lo que pasa es que el crecimiento, ¿ves?, de la carga de electrón es súper lento, y solo ves una diferencia a escala de energías que son bestiales, ¿no? Entonces, en experimentos como el LHC, que son energías de 14 teraelectronvolt, muchos órdenes de magnitud más grandes que la física atómica, recién ahí ves un aumento del 10% en la carga del electrón. ¿Sí? Por este efecto de apantallamiento. Entonces mi respuesta a tu pregunta es sí, la carga del electrón depende de la escala de energías a la que vos veas un proceso determinado, no es una constante. Perfecto, gracias. Y lo otro que te quería consultar es qué pasa para el otro lado de la escala de energía, digamos. Vos dijiste que escalas tan altas de energía para el electromagnetismo no se ven en el universo, pero el tema de la libertad asintótica para Ok. los quarks, ¿se ve en algo de la naturaleza o solo lo vemos en aceleradores? Estas cosas están testeadas en aceleradores, o sea, la respuesta parcial es esa. No sé en qué otras cosas se ven, porque no estoy al tanto de Sí, todos los experimentos, ¿no? no sé qué efecto puede llegar a tener eso, no sé, No, es el hecho, bueno, más por que medirlo. ejemplo, a muy, muy altas energías, da el caso límite, energía infinita, los cuales estarían libres. ¿Y qué régimen en la naturaleza es ese? Es el Big Bang. El Big Bang es toda la energía del universo concentrada en un punto muy pequeño. Entonces, si uno quisiese hacer un experimento, lo que tendría que hacer es hacer un Big Bang, y eso es impracticable. Entonces, lo que uno hace son hipótesis, extrapolar cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a estudiar lo que se llama el plasma de quarks y gluones. ¿Qué significa eso? A energías muy, muy altas, los quarks y los gluones están libres, y sería una sopa de cosas que no interactúan entre sí. Y se cree que en el Big Bang los quarks y gluones estaban en este estado, que se llama quark-gluon plasma, un estado de la naturaleza como si fuese un gas no interactuante de quarks y gluones, ¿sí?, que se dan porque están en un estado de tan alta energía donde este alfa strong converge a cero. Ahora, eso es una cosa hipotética, porque para ver experimentalmente tengo que hacer un Big Bang, no me queda otra. Y no podemos hacer un Big Bang. Entonces, lo que uno quiere justamente es ir lo más alto en energía que uno pueda para entender este tipo de cosas. Desde el punto de vista experimental, eso uno lo puede hacer en aceleradores, o si querés ir a energías más altas, con rayos cósmicos. El problema es con rayos cósmicos es que vos no sabés el rayo cósmico qué es, si es un protón, o si es un electrón, o si es un fotón. Entonces no sabés si está hecho de quarks o no. Y no sabés cuándo vienen, y es difícil hacer física así, no sabés cuándo vienen las cosas, no sabés qué son, y es difícil de medir técnicamente. Entonces la limitación experimental hoy pasa por buscar aceleradores muy potentes, y para tratar de llevar esta curva más a la derecha posible, esa libertad asintótica. Experimentalmente, el caso ideal sería volver al Big Bang y ver qué pasó ahí. Pero bueno, es impracticable. Ese es nuestro estado de conocimiento al día de hoy. Buenísimo, gracias.
Bueno, yo estoy agotado. Hoy algunos de ustedes fueron a esta actividad del DF abierto, en la cual estuvimos 3 horas al rayo del sol con 36 grados de temperatura. Bueno, y eso a gente que ya está medio vieja como yo nos hace efecto. En particular yo ya estoy acabado. Así que por eso quería decirles, bueno, cancelemos preguntas por hoy y sigamos la clase que viene. Vale, vale. Entonces, bueno, a ver, vamos a